Sí. Muchísimas gracias a ustedes por asistir a nuestra tertulia de la ADA, Asociación Dominicana de Historiadores de Arte. Hoy tenemos el placer de compartir con Rubén Carrasco, que además de ser doctor en medicina, también es artista visual, miembro del taller de grabado de la UAS. Actualmente está realizando la tesis de grado de la licenciatura en Artes Plásticas, mención Pintura, en la misma Universidad Autónoma. Ha participado en muestras y proyectos expositivos de grabado y gráfica dentro y fuera del país. Entre estas podemos destacar sus 4 exposiciones individuales. La primera se llamaba Ópera Prima, para la redundancia, en 2013. La última fue en 2019 en Oficios, Espacios de Arte Estudio, también expuso en Valencia en 2017. Esas son las personales. Y también participó en numerosas exposiciones colectivas, por ejemplo, el grabado dominicano y Rostros del Carnaval en Perú en 2016, Semblanzas del Caribe en Centro Cultural Juan Bosch en Valencia en 2017. Sus grabados fueron seleccionados en la 28ª y 29ª Bienales Nacionales de Artes Visuales en 2015 y 2021 respectivamente. Es afiliado a nuestra asociación, a la ADA, y hoy Rubén comparte con nosotros sus experiencias con la colografía, la técnica de grabado a la que él recurre mucho en sus creaciones gráficas. Así que, sin nada, los dejo con Rubén. Muchas gracias por la presentación. Si por favor podemos apagar un poquito las luces de aquí adelante para que vea mejor. Antes de iniciar, quiero agradecer a la Asociación de Historiadores del Arte por la invitación que me han hecho. En calidad de afiliado de la ADA, estas tertulias han marcado un espacio para poder conversar sobre temas del arte, temas de la actualidad. Hoy vamos a hablar acerca de la colografía, que es una técnica, es una de las técnicas del grabado. Y si me ayuda, por favor, vamos a activar la presentación. Y el mundo del grabado es un mundo excitante y variopinto. Tiene múltiples colores y también tiene múltiples aristas. Todo esto que vemos aquí, me encanta esa imagen, es la imagen promocional de una revista de grabado de Sudamérica. Agradezco a los colaboradores, que los mencionaré a medida que vayamos avanzando. El mundo del grabado es muy especial, es plural y es muy excitante. Y dentro de todas estas técnicas, una de estas técnicas es la colografía, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y la charla de hoy, la plática, se titula De Rosa Tavares a Leonardo Durán, tomando a estos dos individuos que ya partieron de nosotros. Uno de ellos, el primer nombre es Rosa Tavares, como la pionera en la enseñanza de la colografía y como uno de los puntos de partida de fundar los talleres de arte, los talleres de grabado, de gráfica dentro de la Escuela Nacional de Bellas Artes, la otrora Escuela Nacional de Bellas Artes, hoy Escuela Nacional de Artes Visuales, y Leonardo Durán porque egresando de la Escuela de Bellas Artes, generación 80, se va a Puerto Rico, regresa y se instala como profesor de grabado y de gráfica en los talleres de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y uno de sus fuertes fue la enseñanza de la colografía. La colografía, para los que no están familiarizados con el término, es una técnica donde la plancha, la matriz del grabado, se crea pegando materiales diferentes sobre el soporte, que será la plancha, será la matriz, y al mismo tiempo se puede intervenir con técnicas de relieve
o técnicas de hueco grabado, que es lo que se conoce con el nombre de intaglio. Este término no surgió sino en los Estados Unidos hasta 1956, pero el que crea el término en 1956 de colografía no fue el primero que hizo colografía. Rápidamente voy a decir que la historia de la colografía se remonta a este artista alemán del expresionismo alemán que se llama Rolf Nesch. Rolf Nesch se muda a Noruega y en Noruega hace sus llamados metal graphic o metal prints, porque Rolf Nesch creaba planchas de grabado pegando metales sobre una plancha de zinc generalmente, y estos metales él los tomaba del patio. Él tenía una finca, también tenía láminas de cobre, de hierro, soldaba, los martillaba, los hería, los doblaba, todo un mundo de texturas, todo en metal, y estos metales él los iba colocando sobre la plancha de zinc para luego hacer un proceso de entintado a base de pigmentos con aceite de linaza, pigmentos secos con aceite de linaza. Generalmente utilizaba una pequeña esponja en sus manos, y luego que tenía toda esta matriz lista, utilizaba un papel que venía de Holanda muy grueso, casi como una frazada, bastante grueso para que no se abriera, y lo pasaba por el tórculo o prensa. Así genera estos metal prints, creando la primera obra en 1932 de esta serie que se llama Hamburg Bridges, que significa los puentes de Hamburgo, de Hamburg, la ciudad alemana de donde él era, de Alemania. Y crea este universo multicolor de figuras míticas, aves, crea también seres marinos, y crea también, dentro de su línea del expresionismo alemán, estos rostros expresivos y deformados. Es la primera vez que se habla de colografía. Luego, entonces, en los Estados Unidos, en el 1956, Glenn Alps es el primero que utiliza el término de colograph en inglés, que en español se traduce como colografía, y esto viene de sumar las palabras collage y graph, de gráfica, collage y gráfica, colograph. Entonces, esto es lo que hoy se conoce como colografía. Este término fue popularizado a partir de la década de los 50, porque hay que entender en la historia del arte que en los Estados Unidos se comienzan a crear acrílicos, pegamentos, resinas epóxicas, y como la colografía se hace pegando, todos estos materiales diversos ayudaban a crear las texturas sobre diferentes soportes que no eran los soportes tradicionales del metal, y poder entonces a partir de aquí crear este universo de texturas y de formas. De Glenn Alps nos quedan estos trabajos generalmente en blanco y negro, que él le llamaba formas negras, trabajos muy interesantes. Esto es una figura femenina. Este trabajo, todos estos trabajos son de la década del 50 de Glenn Alps, que es quien crea este término. ¿Por qué hago esta mención? Porque es en Estados Unidos donde la colografía toma su principal empuje. Hay dos escuelas importantes en la ciudad de Nueva York: el Arts Student League, la Liga de Estudiantes de Arte, que muchos de nosotros conocemos, y el Instituto Pratt de Brooklyn, crean los dos talleres más importantes para la enseñanza del grabado, siendo la colografía una punta de lanza del grabado norteamericano. Entonces, desde la Escuela Nacional de Bellas Artes, que funcionaba hasta en los años 70, funcionaba en el Palacio de Borgelá, y conversando aquí con Julio César Peña Guillén, que está presente, y fue muy gentil en concederme una entrevista. Incluso me dijo: mira, los talleres de grabado estaban exactamente en esa ala de allá. Ahí estábamos con Rosa Tavares. Y Rosa Tavares es la que en la década del 70 se inquieta por
extender sus aprendizajes en grabado y va precisamente a la Liga de Estudiantes de Arte de Nueva York y va al Instituto Pratt, donde aprende la colografía, que en ese momento no se conocía en la República Dominicana. Rosa Tavares, no vamos a entrar en detalles de su currículum, pero aquí hay algunas de las pinceladas. En el año 2000 crea en su propio hogar, en su casa, este museo que ahora mismo está en fase de inventariado y de ser relanzado, que es la Casa del Grabado. La crea en el año 2000. Premio Nacional de Artes Visuales en el año 2017. ¿Y quién es Rosa Tavares para el grabado dominicano? Que lo diga ella Yo misma. fui entonces la pionera de instituir los talleres gráficos de la Escuela Nacional de Bellas Artes. La pionera de instituir los talleres gráficos en la Escuela Nacional En de Bellas Artes. 1970, yo como profesora, ya yo era profesora en Bellas Artes, me di cuenta que hacía falta la técnica del grabado, pero que yo no tenía el tórculo para imprimir. Inmediatamente compré me di ingeniero para fundar los talleres de arte de la Escuela Nacional de Bellas Artes de grabado. Fue así como conseguí que la OEA, la UNESCO y otras instituciones de los Estados Unidos donaran a la Escuela de Bellas Artes y quedó fundado los talleres bajo este esfuerzo que hicimos todos. Pero no solamente me conformé con eso, sino que viajé a distintos países como Colombia, México, Perú, Venezuela, visitando talleres y exponiendo mi obra. Sin embargo, los grabados que conocemos de Rosa Tavares son en las técnicas tradicionales que ella más ejecutó: el aguafuerte, aguatinta, el intaglio, la silografía, técnicas que ella enseñó cuando fue a Estados Unidos y volvió en la década de los 80. Por eso los mayores representantes de la colografía son de la generación del 80. Introduce entonces la técnica, la enseñanza de la colografía. En nuestras investigaciones no tenemos muchas imágenes disponibles de sus trabajos colográficos, pero hemos tratado de rescatar algunos de sus trabajos. Estos son trabajos en aguafuerte y aguatinta, intaglio simultáneo, donde esta serie, ella misma refiere que el perro como un elemento de la dominicanidad. Esta es la serie de trabajos que se llaman 2-1 o 2 en 1. Trabajos en aguafuerte y aguatinta, trabajos también en silografía, que eran sus técnicas favoritas. Aquí ya comienza un poquito a introducir estas texturas que se generan a partir de las técnicas colográficas. Son metales. Porque yo cuando comienzo un proceso de crear un tema, ese tema crece, se desarrolla y se transforma. El resultado que tengo, entonces lo difundo. ¿Cómo lo difundo? Puedo pasarlo al dibujo, puedo pasarlo a la gráfica y viceversa. La gráfica también puede enriquecer la pintura. En la gráfica lo puedo llevar a la tela y viceversa. Entonces tengo un lenguaje tan rico de desarrollo para crear que nunca me detengo ni me limito. Y es precisamente esta versatilidad de Rosa que inclusive en sus pinturas nosotros podemos ver estas texturas que crea en esta figura que ella llamó el hombre de la red. Estas texturas vienen del mundo de la gráfica, del mundo del grabado. Estas texturas que se incluyen dentro de su paleta cálida, estos rojos que, tomando las palabras de Marian de Tolentino, los rojos de Rosa Tavares sangran. Nosotros conocemos muy bien las pinturas de Rosa Tavares, pero estas son parte de las obras colográficas que hemos logrado rescatar dentro de las investigaciones que hicimos para esta plática. Collage de tipos naturales, porque en la colografía se pueden utilizar elementos naturales como corteza de árbol, hojas, semillas, o inclusive utilizar textiles externos en todas las variedades que nosotros podamos imaginar para poder crear este universo que crea la colografía. Esta obra, que es una obra de intaglio, aguafuerte y aguatinta, pero donde ya se comienzan a ver elementos colográficos como las manos,
estando en la Escuela Nacional de Artes Visuales el sábado, gracias a nuestra amiga Iris, que fuimos a la biblioteca, vi que tienen una exposición a la entrada con unas manos y recordé la influencia de la enseñanza de Rosa en este trabajo que se llama Caudillo de ídolo. Y cómo puede, como justo ella dice, mezclar la pintura en estos planos que parecen casi serigráficos con el dibujo. Al fin y al cabo, el dibujo y la gráfica son primos hermanos, están emparentados, y también la técnica del collage. Rosa Tavares pasa a la biblioteca del Metropolitan y del MoMA, y es bueno aclarar esto, cuando a través de un trabajo que envía a España a la sazón de que se celebra el bicentenario del Tribunal Superior, del Tribunal Supremo, se manda un trabajo en pintura y de esta colección se hacen obras gráficas. Aquí está ella sosteniendo este ejemplar donde se hizo un compendio de obras gráficas a partir de las obras de los artistas seleccionados, artistas de América Latina, donde además de Rosa Tavares participaron por República Dominicana otros 22 países, y en este manual, en este libro que dona la Corona de España al MoMA, por lo tanto una obra de Rosa Tavares en gráfica está contenido dentro de este libro, y este libro está en la biblioteca del MoMA y del Metropolitan. Esto es algo muy significativo, y esta noticia fue precisamente divulgada en el 2017 cuando recibía el Premio Nacional de Artes Visuales. Entre los artistas que participaron de este libro están los artistas de la talla de Fernando de Cislo, el peruano, y otros artistas latinoamericanos de renombre. Está aquí con nosotros Julio César Peña Guillén, un alumno directo de Rosa Tavares, discípulo y asistente en su taller. De Rosa viene esta línea a través de Julio César Peña, con sus trabajos en colografía y sus trabajos en silografía, en linóleo, pero sobre todo utilizando la técnica colográfica. La primera vez que una obra colográfica es premiada en una bienal es una obra de Julio César Peña Guillén titulada Banco de Parque, y se premió en el 1992, primer premio de grabado, así se llamaba en ese momento, primer premio de grabado. Se otorgaban 3 premios, luego pasó a llamarse categoría de obra gráfica. Con esta obra Banco de Parque, que desafortunadamente no tenemos imágenes de alta resolución, una obra se quedó en la colección del museo y otra obra se envió a la Bienal de Puerto Rico, la Bienal de Grabado. Luego, en la 28ª Bienal de Artes Visuales, gana el premio de la categoría de obra gráfica con este trabajo que se llama La pena que nos une. También con Julio César Peña Guillén comenzamos a ver obras coreográficas en gran formato. Estas obras son grandes, y así se puede comprobar con otra de las obras seleccionadas para la Bienal 28. La obra anterior fue la obra ganadora. Es una obra básicamente a base de coreografía, de escenografía y de linóleo, y también acostumbra a utilizar la silografía combinando técnicas en una sola obra, una combinación de varias técnicas donde la coreografía tiene una participación importante. Esta obra, que también fue seleccionada en la 28ª Bienal, en la 28 Bienal de Artes Visuales, y la única obra gráfica seleccionada en la Bienal actual, la única obra en un cuarto, 2 amantes, colografía sobre papel, una obra de gran formato que también, al ser la única obra seleccionada, nos llama a reflexión. Miren el tamaño de esta obra comparado con el tamaño natural de una persona colocado frente a la obra. Es una obra de casi 3,5 metros de alto por 2,5 metros de ancho. Es una obra de gran formato a base de colografía. Y Julio César Peña tiene, yo diría que tiene el prestigio de ser en este momento la única obra gráfica seleccionada.
Miren la medida en centímetros y fíjense esta fotografía tomada desde la primera planta hacia la planta baja para que ustedes puedan ver el tamaño de este trabajo. Eso permite en las técnicas modernas de impresión poder unir o pegar varios papeles. En el caso de este trabajo, estas impresiones están adosadas sobre una tela y la tela está estirada sobre un bastidor. De esta manera entonces no es solamente la impresión o la estampa como obra única, sino que se puede empujar la técnica y llevar más allá creando obras de gran formato, sobre todo para los espacios del Museo de Arte Moderno que son muy grandes. Leonardo Durán, también alumno de Rosa Tavares y de la generación del 80, se va a Puerto Rico y estudia en la Escuela de Artes con una especialidad en grabado y gráfica. En Durán, su obra es una obra que toma como un tema central la mujer como tema erótico, aunque cuando Durán se le hacía la pregunta de por qué él representaba en su trabajo los pechos femeninos, él tenía una respuesta para eso, lo vamos a ver más adelante. Estas texturas que se logran en los trabajos de Leonardo Durán se hacen gracias a una técnica llamada la técnica del craquelado, que voy a mostrar aquí. La matriz, en este caso, una madera comprimida llamada MDF, es pintada inicialmente con acrílico y luego se hace una mezcla de cola o adhesivo con acrílico que él con una espátula puede trabajar libremente. Esto crea una serie de relieves y texturas que cuando se deja secar y se pasa la plancha por el tórculo, por la prensa, todas estas texturas sobresalen en el papel, creando así todo un universo en el fondo gracias a estas texturas. Fíjense que la obra coreográfica de Leonardo Durán prácticamente tiene cicatrices. Estas mujeres están llenas de cicatrices. Ya no es una textura, es prácticamente un tejido, es una histología, es un tejido a base de craquelados, pero además la obra es intervenida a mano con colores, utilizando lápices grasos. En esta serie llamada Paisaje de Mujer, una serie muy ampliamente conocida de Leonardo Durán, fíjense cómo se crea todo un universo microscópico gracias a estas texturas que logró desarrollar muy bien utilizando acrílico, cola, pasta de modelado, además del collage de los materiales. Luego interviene con colores, creando así una obra diferente que es lo que se llama la obra poligráfica. Ya no es una colografía, sino que en base a la colografía se interviene con color y se crea una obra de múltiples técnicas denominada la obra poligráfica. Cuando acercamos el trabajo nos damos cuenta que estos craquelados son maravillosos y podemos observar todo un universo dentro de este tejido, esta trama que se crea en los trabajos de Leonardo Durán. Cuando se le pregunta a Durán sobre por qué hace mujeres, él tiene una respuesta para eso. Miren inclusive en este trabajo donde combina el monotipo con la coreografía en la parte inferior, en esta última serie donde comienza a utilizar el órgano fálico como un leitmotiv para sus trabajos, y es lo que él llamó la serie de Yo Adán. Todo desasociar las manos. Tú sabes que nosotros estamos rodeados de montañas, y yo con cachito al fin, cuando iba en el vehículo, mientras la persona adulta hablaba, yo iba observando simplemente la montaña, y lo que yo veía en la cordillera de la montaña eran mujeres acotadas. En una reflexión que tuve, en una investigación que hice sobre por qué surgían las mujeres en mi obra, descubrí que no eran mujeres, sino que eran montañas. Fíjense qué especial Leonardo. Él decía que no eran senos, que eran montañas.
que eran colinas. Por eso la serie muchas veces la titula Paisajes de Mujer. Utiliza el nombre de Eva, Eva en el Caribe, Eva en la zona colonial, Eva de paseo por San José de las Matas, y utiliza esta provocación de la mujer como un elemento lúdico, erótico y también provocador dentro de su trabajo. Este simbolismo que utiliza esta serie de cortes que hace en la plancha de MDF, porque combina el intaglio, que es el hueco grabado, con la colografía, parecen prácticamente una helicoidal del ADN, ¿sí? Entonces, muy interesante el trabajo cuando se puede observar de cerca. Fíjense, él mismo detalla sus trabajos en este video. Yo pertenezco a la generación del 80, de los artistas visuales dominicanos, pero de los movimientos me han metido mucho movimiento y muchas cosas. A ver si dice que soy expresionista. Eso permite la coreografía, hacer trabajos de formato mayor. Todos son de las técnicas de la coreografía, trabajada a mano, ¿no? Es que se le llama poligráfica, obra poligráfica. Eso es la obra poligráfica, una impresión donde intervienen varios elementos técnicos y donde la pieza se interviene a mano. Fíjense que en este caso hace líneas, interviene el dibujo y además en ocasiones pasa el papel húmedo sobre la plancha y lo pasa a través del tórculo de la prensa para crear una especie de marca tipo sello seco, que en la técnica del grabado es lo que se llama el gofrado. Cuando vemos entonces la obra de Durán, ganadora del premio Obra Gráfica en la categoría Obra Gráfica de la Bienal 29ª, de la 29 Bienal, estamos frente a un políptico de 20 piezas. Esta obra se llama Yo Adán, y estos trabajos Durán los hizo y los guardó por años y no los enseñó, por muchos años. Son 20 trabajos donde tenemos 10 trabajos arriba, 10 trabajos en la parte inferior para crear una sola pieza. Al fondo, Julio César, esa es tu obra seleccionada de la 29 Bienal, es decir, que tú eres siempre un seleccionado de todas las bienales, lo cual nos llena de mucha alegría porque el grabado está representado dignamente en ti. Entonces, esta obra, cada una de estas obras son obras poligráficas porque tienen líneas de dibujo, tienen gofrado, tienen intervención a mano con estos lápices de color, pero además también tienen la colografía como base para estos trabajos. Fíjense en una mirada de cerca en el taller antes de ensamblar, de montar estas piezas, donde está lo que yo les digo. Ahí está la obra Yo Adán antes de ser montada y exhibida en el museo. Es una obra que combina la línea del dibujo, la colografía, la intervención con colores, y en algunas ocasiones se puede ver esta mancha, esta marca tipo sello seco, que es lo que se denomina el gofrado. De los talleres de grabado de la UAS salen algunas personas que han hecho también coreografía y siguen haciendo coreografía. Algunos de ellos prácticamente son desconocidos, aunque están seleccionados en bienales. Venecia Rosa Pimentel Rip, cabe decir que es prima de Marcos Lora Rip. Es una artista, ella se hace llamar artista independiente, muy bajo perfil. Sin embargo, miren estos dos trabajos maravillosos seleccionados en la Bienal 28 de Artes Visuales. La particularidad de Venecia Rosa es que las coreografías son sobre tela, el soporte es tela y luego la tela la cose a mano. En este caso no es papel. Estas dos obras seleccionadas en la 28 Bienal, esta obra se llama Cuentos de Familia y esta se llama Cuentos y no de Familia. Es una obra con una gama colorística muy caribeña, muy antillana, y siempre con toda esta flora que adorna sus trabajos. Es una obra muy interesante. Selección Bienal 28 Bienal 2015. Rubén Carrasco presenta un trabajo coreográfico que tiene que ver con los avatares de la ciudad y sus avatares, las desigualdades manifestadas en las diferencias entre un crecimiento vertical y la marginalidad por otro lado.
una ciudad que crece en estructura, pero que está soportada por los hombros de las personas que están excluidos. Y como leí en una ocasión, a veces hay más verdad en la periferia que en el centro. Estos trabajos, este trabajo de selección de la 29 Bienal es una obra de gran formato en técnica coreográfica y se llama Nueva Urbe, Viejas Almas. El trabajo coreográfico de Rubén Carrasco trata temas que tienen que ver con la identidad, la exclusión y temas álgidos, inclusive que ahora se convierten en asuntos sociales, sociodemográficos y en este momento hasta sociopolíticos. Otros artistas de la generación del 80, José Sego, Aguas Vivas, que hace grabados, además de pintura, pero que mayormente trabaja en la técnica de la xilografía y de la linografía, el linóleo, pero que entra y sale, no es un habitué de la coreografía, es Sego. Rafael Peralta, Marcos Rafael Peralta, también egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes, arquitecto de profesión y además miembro del taller de grabado que compartimos muchos años junto al lado de Leonardo Durán. Fuera de la Escuela, de la Escuela Nacional de Artes Visuales y del taller de grabado de la UAS está esta artista que siempre es seleccionada en las bienales, que es una artista egresada de APEC en la Escuela de Publicidad, luego de la Escuela de Bellas Artes e Ilustración de Chabón, y se fue a hacer una maestría en la Universidad Autónoma de México. Es Niurka Guzmán Otañez, y reside ahora mismo y trabaja en Cozumel, en México. Esta es una artista que se caracteriza por combinar técnicas a la vez, sobre todo combinar intaglio y colografía, hueco grabado de colografía, aguatinta y colografía, y generalmente las combina simultáneamente al mismo tiempo. Esta pieza de aquí abajo está participando en la última trienal del Bronx actualmente. Es una pieza a base de linografía, linóleo, metales y colografía al mismo tiempo. A ella le gusta hacer este tipo de trabajos. Miren esta obra titulada Acción de Identidad, selección Bienal 28-2015, está en el catálogo, lo pueden verificar. Es una obra coreográfica y de intaglio simultáneo. Y esta obra también, selección bienal, esa es Niurka Guzmán Otañez, en su taller en la ciudad de Cozumel, en México. La pregunta es, ¿cuál es el futuro inmediato de la gráfica dominicana? Porque parecería que la gráfica y el dibujo siempre están un poquito excluidos de los escenarios y de las preferencias del arte en nuestro medio. Varias cosas. Este grupo llamado Dominican York Proyecto Gráfica, donde están en orden de líderes, artistas de la talla de Ezequiel Taveras, Pepe Coronado, Alex Guerrero, que son los que están dirigiendo este proyecto, se han unido en la ciudad de Nueva York con la diáspora dominicana que hace gráfica y están haciendo grandes cosas. Mantienen contacto con la República Dominicana y nos estimulan y nos instan a que nos aliemos como practicantes de la gráfica para lograr algunos trabajos. Algunas exposiciones importantes. Este mismo centro, el Centro Banreservas, tuvo una exposición conjunta de Leonardo Durán con uno de los principales grabadistas japoneses, gracias a la cortesía de la Embajada de Japón. En el año 2018, la Universidad Autónoma de Santo Domingo presentó la exposición de grabado titulada Huellas Poéticas de la Francofonía, que es algo que se ha hecho ya en otras versiones de este trabajo. Se toma un texto literario y este texto literario se interpreta en la obra gráfica, y donde se hizo una exposición importante en el año 2018. La última exposición colectiva, la pueden verificar, El Ojo del Grabado, estuvo en Santiago y estuvo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero ¿qué vamos a hacer con la gráfica? Tenemos artistas vigentes. Aquí está, que nos ha hecho la cortesía de presentarse, Julio César Peña Guillén. Ustedes son artistas, historiadores del arte,
pensadores, conocedores. La gráfica en el mundo ahora mismo tiene un lugar importante, un sitial importante. No nos vayamos muy lejos, de Cuba está la afamada Belkis Ayón. Y Belkis Ayón es una persona importante y logró sus trabajos a base de colografía, con un polvo que es lo que se llama el carborundo. Y hay una inmensidad de posibilidades de crear con este polvo, parecido al polvo que utiliza la lija, adhesivo colocado sobre la plancha colográfica, y ha logrado estar, cuando se investiga, entre las 5 artistas del siglo XX y del siglo XXI más importantes de la gráfica a nivel mundial. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad. Si el grabado en el siglo XX fue una novedad para los artistas, lo es más en este tiempo. Hay multiplicidad de recursos técnicos, ya los tiempos han cambiado. Ya en un pequeño apartamento en Nueva York, Alex Guerrero no puede utilizar ácidos para imprimir en una plancha de metal, porque para eso se necesitaría un espacio libre para poder utilizar el óxido nítrico, el ácido nítrico. Entonces esto ha hecho que los artistas de la gráfica se reinventen y utilicen técnicas más nobles, materiales diferentes y combinen técnicas, y en ese tenor entonces la colografía ha tomado un sitio importante. Dejo esto solo como un pensamiento, de más ya al final decir muchas gracias por esta oportunidad. ¿Preguntas o comentarios que puedan enriquecer esta tertulia? Mildred Canaval. Yo, mi inquietud en el caso de esa pieza tan grande que está participando es, si nos puede explicar un poquito cuál fue el procedimiento, porque es una pieza que está hecha en tres partes, ¿verdad? En papel, para pegar el papel y conformar una sola pieza, pero para él hacerla, que fue en grabado, él tenía que también hacer 3 piezas individuales. Fue en una sola y el papel lo dividiste en 3. ¿Cómo fue? No son 3 piezas, son 18 impresiones. El grabado tiene la limitante, en este caso, del tamaño de la prensa. La prensa con que contamos nos permite hacer impresión de pequeño formato. En mi caso son 18 impresiones de 30 pulgadas por 20 pulgadas. Después entonces entonces yo tengo que trabajar la plancha así mismo, con matriz así mismo. 18 matrices, que en mi caso se multiplican porque en cada matriz, en cada porción, yo tengo técnicas diferentes. Entonces es como un rompecabezas, donde hay colografía, silografía, hay linorio, muchas veces metales. Entonces todas esas técnicas que Rosa nos enseñó, yo las combino en un solo trabajo, pero son, en este caso, 18. En el anterior que Rubén presentaba, que estaba el trabajo de Durán, no son 18, sino que son 12, pero regularmente cuando yo voy a mandar al museo, yo digo que el museo me permite, por el tamaño de las paredes, hacer los trabajos grandes que yo quiero hacer. Entonces ahí yo hago un trabajo de 240, 3 metros, pero son tiradas, cada tirada es de 22 pulgadas por 30. ¿Y la matriz en qué material? Le decía diversos materiales, porque como yo mezclo mucha técnica, puede ser MDF, puede ser cartón, hay metales, hay no linoleum, nosotros usamos utilizamos el MDF. No, el neolite. El neolite, el linoleum. Puede ser el neolite, metales, pero entonces yo lo que hago es que lo armo como un rompecabezas. En este caso último, las figuras, lo que corresponde al cuerpo, está hecho libre. Para eso yo tengo que sacar en el MDF esa pieza y hacerla libre.
Sí, bueno. Mildred, lo que pasa es que se hacen las impresiones y luego las impresiones se pegan. La cola blanca, utilizada apropiadamente en ese papel, eso se pega como una seda. Claro que eso tiene un proceso, las piezas se pegan, eso da de oportunidad a la coreografía porque los trabajos en metales, por más grande que uno quiera hacerlo, quizás una plancha de zinc grueso podría ser en un tamaño de 30 o 40 pulgadas de alto, pero no es fácil trabajar metales así en grandes formatos. La coreografía, como no necesita de un proceso químico, sino que es un proceso más noble y va más de acuerdo a los espacios y a los tiempos que tenemos, al hacer la impresión entonces se pueden pegar. Cuando esa obra se pega, que luego tú la ves por delante, es una obra única y se logra esos formatos. Hay muchísimas anécdotas y yo creo que cuando se vaya a hacer una historia del grabado, Julio César es una persona que puede aportar sobre una discusión que tuvieron él y Leonardo Durán sobre el tamaño de la obra que iban a mandar a la Bienal, y al final quedaron en que en la Bienal el tamaño sí importa. Esa fue la conclusión, porque a veces, aunque una obra sea muy buena, un grabado sea muy bueno, ya que el grabado es visto a veces con un poquito, se denosta un poquito el grabado. Si la obra es grande, no pasa inadvertida. ¿O estoy equivocado? Rubén se refiere en el 92, cuando vino Durán de Puerto Rico, lo encontramos en el Conde, y ya nosotros habíamos tenido una experiencia en el 90. Mildred debe recordar que en el 90 el premio grabado fueron 3 silografías de gran formato de Tony, Belkis y Brasil. Pero Durán y yo habíamos mandado 2 coreografías pequeño formato, y los únicos que la vieron fuimos nosotros 2 porque tuvimos que buscar donde no la escondieron. Y en el 92 le digo yo a Durán, ¿tú vas a mandar a la Bienal? No, yo no voy a mandar a eso. Esos premios están dados. Yo, Durán, aunque estén dados, es el momento de que nos vean, de que vean nuestras obras. Y como ya yo aprendí que si hago una obra chiquita me la van a esconder, yo tengo una obra muy buena, pero es grande, para ver dónde la van a esconder. Durán mandó una obra que yo considero una de las mejores coreografías que vi, pero pequeña. La vio él y yo porque la aceptamos. Sin embargo, la obra mía, que era una coreografía de gran formato, fue la que ganó el premio. Porque tuvieron que ver, tenían que verla, y más en esa época. Hay que buscar una pared para mostrarla y tú no te pueden esconder tu trabajo. Entonces ahí yo aprendí, para usted mandar a la Bienal, y sobre todo en 80, 90, que había como un grupo muy cerrado dentro del museo que repartía los premios, para tú poder enseñar tu obra, tenías que hacerlo. Ahí Durán entonces sabe cómo empezó a mandar. Es importante quizás decir que sorprendentemente, aunque Rosa Tavares es quien trae desde Estados Unidos la enseñanza de la coreografía, la producción coreográfica de Rosa Tavares es pequeña. Rosa hizo algunas coreografías. Sus alumnos, Leonardo Durán, Julio César Peña Guillén, son los que llevan la coreografía más allá. Porque Rosa era amante de las técnicas tradicionales del grabado. Rosa era amante del grabado, pero en su práctica personal de las técnicas tradicionales del grabado, es decir, agua fuerte, agua tinta, intaglio, silografía. Y mucha gente, como bien ha dicho, no sabe que Belkis Ramírez y Tony Capellán se destacaron de inicio como grabadistas y luego entonces hicieron ese giro, Tony Capellán, a esa arqueología de la instalación, porque es una arqueología de la instalación donde él sale a buscar las piezas de manera arqueológica que él va a utilizar en sus maravillosas instalaciones, y Belkis Ramírez porque
utiliza, en vez de la impresión, la matriz que ella utiliza. La matriz de la xilografía es lo que ella presenta dentro de sus instalaciones, lo cual le da la novedad a su trabajo, que es un trabajo para mí de mucho valor. Belkis Ramírez es un artista también digna de considerar dentro del mundo del grabado y de la xilografía en particular. Y disculpen, pero estas conversaciones no se pueden quedar aisladas solamente con holografía sola, siempre de alguna manera deben mancomunarse. ¿Cómo diría? Algo que pasa en algunos artistas y grandes maestros fuera del país y aquí, que de alguna manera se han sentido seducidos por el grabado, por la gráfica, y ya sea acompañados en un taller con un maestro, preparan unas carpetas de pronto a partir como de su obra pictórica o dibujística, preparan eventualmente una carpeta de grabado. En ese sentido, ¿qué tú puedes como abundar en ese sentido? Tenemos ya varias experiencias, como de grandes pintores, maestros, que aunque no son grabadores, han incursionado y preparan una carpeta, unos cuantos eventos, unos cuantos trabajos. Totalmente correcto, gracias por tu pregunta, Miguel. En el mundo del grabado se estila que existe lo que se llama el master printer. Es decir, que es el individuo que sabe hacer la estampa o la impresión, que sabe mezclar las tintas. Por ejemplo, a Durán le gustaba utilizar tintas de offset, las tintas de offset de las impresoras, que son tintas con cierto nivel de químico, había que prepararlas con aceite vegetal, había que ponerle blanco de España, ponerle tinta transparente, preparar eso. Ahora mismo los grabadistas, por ejemplo, de la diáspora en Nueva York utilizan tinta a base de agua, hidrófilas, que es lo que son acuatintas, no tienen químicos, porque son espacios cerrados. Entonces el master printer domina esas técnicas. Usted como artista no tiene que ser un master printer, usted va a un taller de grabado y su obra, entonces, el master printer lo orienta, le dice, mire, su trabajo usted lo va a hacer en linóleo. Tú haces tu boceto, tu dibujo y haces tu linóleo. Tu trabajo tú lo vas a hacer en xilografía. Tú haces tu plancha xilográfica, todas las que sean necesarias, del número que tú haces en la carpeta, haces tu trabajo y luego el master printer toma tu plancha y la impresión la hace el master printer. Las primeras pruebas, las primeras tiradas es lo que se llama prueba de estado, prueba de color, prueba de artista, PA. Si el artista está de acuerdo, sí, ahí me gustó como quedó. Entonces ya, a partir de esa prueba de artista, normalmente se hacen 5 tiradas que son para el artista, pruebas de artista, se supone que el artista se va a quedar con ella, y luego se hace la edición. Así como quedó, me gusta la impresión. Entonces, ese master printer le hace la edición y le hace el X número, el N número de tiradas que hayan decidido. Cualquier artista entonces no tiene necesariamente que saber manejar las tintas, la prensa y el proceso técnico, sino que él hace su obra sobre la matriz y quien imprime es esta persona que es especialista. Aquí, por ejemplo, sería necesario mencionar, yo le digo el último de los litógrafos, Julio César Peña le dice el único de los litógrafos, Mickey Vicioso. El máster en litografía, hizo litografía en Brasil, es un proceso muy complicado y hay piedras litográficas en el Museo de Arte Moderno, hay piedra litográfica en la Escuela Nacional de Artes Visuales. No todo el mundo puede hacer una impresión de litografía, es un proceso muy complejo. Entonces yo voy con mi trabajo donde Mickey, yo quiero hacer este trabajo mío y hacer una tirada de litografía. La piedra litográfica se dibuja con un lápiz especial directamente sobre la piedra. Él me dice, venga Rubén, haga su trabajo aquí. Yo hago mi trabajo y ya la impresión va por cuenta de Mickey, porque no todo el mundo sabe imprimir en litografía. Entonces así los artistas hacen sus carpetas en litografía, en xilografía o en linóleo.
Ya con la coreografía es diferente porque es una técnica más experimental. La coreografía es una técnica divertida y experimental. No sé si está satisfecho con la Gracias. Hice la reflexión porque igual pasa en otros medios, pasa en cerámica, pasa en serigrafía, que los artistas, en este caso pintores o escultores o dibujantes, no necesariamente dominan esa técnica, pero hacen ese pase a conocer esa técnica, pero justamente lo que quería verificar era quién se encarga de esa parte. Sí, por ejemplo, Pepe Coronado en la diáspora es un master printer de alta calidad y mucha gente va donde Pepe Coronado. Ahora se mudó de Nueva York para la zona de Texas, el sur, y mucha gente va y le llevan sus trabajos y él los imprime, el trabajo del artista. Ricardo Guarán. Bueno, yo quería preguntarle con relación a la obra de gran formato. Sé que hay pruebas de artistas, ¿no? Cuando está ensamblando esa obra, o para ensamblar esa obra, ¿cuántas otras piezas simultáneas hay? O sea, se imprimen varias muestras de cada uno y se selecciona, entonces se arma esa obra, pero quedan piezas para armar otra obra similar, pero es una obra única solamente. No es una obra única, al igual que cualquier otro tamaño. El formato no incide, como decía Rubén, en toda impresión. Uno hace primero lo que se llama la prueba de estado, que son las pruebas donde tú vas interviniendo la matriz, tú vas haciendo cambios, después viene la prueba de artista, son tus pruebas y luego la edición. El tamaño no incide en que eso sea diferente. Cuando yo hago obras de gran formato, aunque tenga que imprimir 18 veces, yo hago lo mismo. Primero prueba de estado, después mi prueba de artista y después decido una edición. Hay ocasiones en que yo no he enumerado la edición de una manera y al final no he terminado la edición, como fue, le decía yo a Rubén, que me preguntaba por el banco de pagos, que solamente se hizo, era para imprimir 10 tiras, solamente se hicieron 2 porque en ese tiempo yo me mudé y mágicamente en la mudanza se desapareció la plancha. Entonces esa no es una obra de una edición de 10 sino de 2, pero siempre yo lo que hago es que hago mi edición completa como si hubiese hecho una obra de pequeño. Y el consumo, o sea, yo sé que por ejemplo el dibujo tiene un consumo limitado, por así decirlo, pero entiendo que entonces el grabado todavía es más al mercado, todavía es Peor que el más, de dibujo. Si quieres vivir del grabado, voy buscándote otra cosa que hacer. Sí, porque el grabado no tiene, y sobre todo en nuestro mercado, no tiene salida comercial, son pocos los grabadores que ven. o sea, esto es por amor al arte. Se puede decir que dentro de las diferentes artes, la que más tú le tienes que tener amor para dedicarte a ella, porque no tiene salida. La obra sobre papel, de hecho, y Mildred sabe muy bien de eso, porque maneja el Museo del Dibujo. La obra sobre papel no tiene la misma salida que la tela o que Sí. por un asunto de conservación y también por un asunto de conocimiento de lo que compran las culturas, de cultura, exactamente. No tienen la misma salida. Y si hablamos que además tú le dices a una persona que va a comprar una obra que no es única, entonces ya eso le hace más. Sin embargo, tú te encuentras con que la gente compra la reproducción en esta. Tú te encuentras la famosa niña sacándose los pilas. La Mona Lisa. Que no La tiene Mona Lisa. la Mona Lisa, que como reproducción no tiene ningún valor, pero te la compras más fácil que comprar.
embargo, Puerto Rico se ve. Sin embargo, Rubén y yo hablábamos el sábado del caso de Puerto Rico y Cuba. El grabado tiene una exposición que hicimos en los años 80, que se llamaba grabado por, como era en los 80, cuando se grababa. Decía María, en la crítica que nos hizo, que ella veía como que el grabado iba a ser el medio para llevar el arte al público en general. Y es la verdad, eso sentíamos nosotros. Pero aquí no ha tenido esa suerte. En Cuba y en Puerto Rico, en ambos casos por asuntos políticos, el grabado ha sido de utilidad para difundir un mensaje que aquí no ha habido la necesidad ni ha habido la oportunidad. Entonces, si quieres producir dinero con el grabado, te voy a decir como me dijo el primer profesor de diseño que yo tuve en la UAS: si puedo estudiar arquitectura para sacar dinero, me lo pongas un chincho. Pero esa producción que ustedes tienen, evidentemente es mucho trabajo. ¿Qué hacen con ella? Mi esposa quiere sacarme de mi casa. Ya por ahí, Porque ya por ahí sí. Porque está allá yo tengo, más que trabajo en grande formato, tengo la mitad de la casa ocupada. Porque no tienen esa salida. Ese yo también que tiene más salida, pero eso grande formato no puedo. Pero mira, una observación. Yo pienso que el problema es que el grabado no tiene doliente. No tiene doliente. O sea, yo te puedo decir que este asunto del dibujo a mí me ha costado muchos años. Yo tengo 40 años con la galería y de esto le he dedicado 35 años al dibujo. Empezando con las bienales de dibujo. Fueron 7 bienales que yo hice a nivel nacional e internacional. Luego seguí con los festivales que hacemos año tras año. Ahora en octubre tenemos el 10º festival de dibujo. Esos festivales, al final, a nosotros no nos dejan ningún tipo de beneficio, porque nosotros lo que hacemos es estimular a los estudiantes y a la gente, a los egresados y artistas ya consagrados, que lleven sus carpetas para nosotros promover el dibujo y ofrecérselo, pero al final no es un evento que tú puedas decir, bueno, le voy a dedicar 3 meses para hacer un evento y me voy a ganar tanto. Nosotros perdemos con eso. Entonces tú tienes que estar en disposición de tú seguir ahí luchando hasta que tú lo logras. Yo pienso que los resultados han sido positivos, porque donde quiera que yo voy la gente me lo dice. Me dice, gracias al trabajo que ustedes han hecho, el dibujo aquí se ha posicionado. Y yo creo que todos ustedes saben que el dibujo aquí se ha posicionado. En los últimos años el dibujo ha ido cogiendo más auge y se vende más dibujo. Daniel, tú que vendes ahora, tú lo sabes, en julio, a mano. O sea, últimamente, en los últimos años nosotros vendemos más dibujo que lo que se vendían antes. Entonces yo luché mucho con Rosa, inclusive le ofrecí a ella, cuando yo iba a su casa, que tratáramos de impulsar ese museo que ella tenía. Y yo le dije varias veces, yo te ayudo, vamos a hacerlo. Y fui 2 o 3 domingos para ayudarla a colgar las obras y eso. Pero el problema de todo, para todo se necesita dinero, y para todo se necesita un patrocinio. Y todas esas cosas no se pueden lograr de un año para otro. Eso es año tras año hasta que hay un momento que la gente dice, contra, pero ¿qué es lo que está pasando con el dibujo? Déjame ponerle un poco de atención. Ahora, todo eso tiene que ir acompañado con seminarios, con talleres de educación, con incentivos de que los artistas lo enseñan a los mismos artistas a trabajar con materiales de buena calidad. Porque uno de los problemas también que han existido siempre, que muchos de los artistas trabajan con materiales de mala calidad, trabajan con cualquier papel que encuentren ahí, y cuando tú lo pones en una pared, se manchan y la gente entonces, pero mira, el dibujo cogió mancha. ¿Qué cogió moho? Entonces mire a ver cuando usted lo puso, para que no coja moho. Porque yo me pongo una pared, hasta yo cojo moho, una pared que tenga moho. Entonces usted tiene que saber que en una pared donde pasa una tubería usted no puede poner los dibujos. Y si empieza a ver la primera manchita, llévelo a un taller de marcado para que le digan y le pongan material de conservación, le pongan un fombol detrás, le pongan el material de algodón, el vidrio. O sea, hay que saber cuidar el dibujo. Yo creo que un dibujo bien cuidado puede tener tanto valor como una tela y perdurar tanto como una tela. Creo que aquí, compañero. Yo tenía una pregunta. Usted mencionaba
se daría en ese caso? O sea, ¿sería una obra colaborativa entre artistas? ¿El resultado final? Vinculando con la pregunta que hace Miguel Ramírez, sobre cuando tú como artista vas al taller, no, es la obra del artista. El master printer es un anónimo. El master printer solamente es un técnico que va a imprimir y hacer la impresión, la estampa de la obra del artista. El artista es el que brilla. El master printer puede ser un desconocido. Durán era un master printer. O sea, yo llevaba mi trabajo donde Durán y yo le decía, maestro, yo quiero imprimir este trabajo. Así ahorita lo hago. Después de 2 botellas de vino, claro. Durán se ponía su mandil, que lo trajo de Puerto Rico, tenía todo, parece como era el mandil de la buena suerte. Entintaba la plancha colográfica sin tinta diferente, el grabado plano, el grabado en relieve como la silografía, se entinta con un rolo. En el caso de la colografía, estos son detalles técnicos para si hay estudiantes de arte aquí, se entinta con una esponjita o lo que se llama una muñeca, que es que la tinta hay que entrarla dentro de todas esas texturas de esos collages. Se entra de eso dentro, luego se pone la tinta uniforme, luego se le quita el exceso con una especie de tul, la taratana se llama, se le saca, y es un proceso, y luego entonces se toma papel satinado, que en este caso en el taller con Durán eran las extintas guías telefónicas de Codetel, la página amarilla. Ese papel es ideal, porque ese papel es de altísima calidad. La página amarilla, se le quitaba el exceso, completo todo, y ya cuando estaba entintada, mi trabajo se ponía en la prensa, se mojaba el papel, se hacía la impresión. Pero era el trabajo de Rubén Carrasco, aunque quien lo haya intentado era Durán como master printer. Entonces en ese caso no es una obra colaborativa, es la obra del artista. Rubén, una pregunta, ¿colografía soporta muchas impresiones igual que silografía o otra técnica? Excelente pregunta. La colografía se puso de moda con la base del cartón, que inclusive se utiliza un término de cartografía, porque tiene el cartón debajo, se corta. El cartón ideal es un cartón rígido que es calibre 100. Ese cartón casi no está apareciendo, aparece un cartón 60, 80, no llega a 100, y cuando uno lo ve tiene varias láminas como sumadas, no es un solo cartón grueso. El cartón calibre 100, si se prepara adecuadamente, es decir, se le da una laca protectora, una especie de barniz por delante, por los lados, por detrás, puede soportar una edición de 25 o 30 trabajos. Pero como conversábamos, y por eso Durán utilizaba MDF, que el MDF es blando, es maleable para fines de hacer las heridas de los cortes con la gubia, hacer el intaglio, porque la colografía generalmente se mezcla con el hueco grabado. El MDF, al ser una madera sintética comprimida, es mucho más resistente. El MDF puede aguantar años. Entonces Durán utilizó poco cartón, utilizó cartón, pero después entonces utilizó mucho MDF. El MDF tiene la particularidad de que no se corta fácilmente, el cartón se corta con una cuchilla. Con una cuchilla, aunque es un poquito fuerte, el MDF hay que llevarlo que lo corten con una sierra y preparar el tamaño de la matriz. Pero el MDF dura más. En cartón habría que hacer las tiradas y ya esa plancha ponerla ahí como pieza interesante, pero es perecedera realmente en el cartón. Eso tiene, por ejemplo, las silografías, eso tiene los metales, que la plancha dura muchísimo. Para darle un ejemplo, el Museo Bellapar tiene 28 o 30 matrices, planchas de metal de George Hausdorff. Y George Hausdorff duró 10 años aquí, de 1938 a 1948. En el 1948, George Hausdorff se va a Estados Unidos y un poquito de tiempo después muere. Bellapar tiene alrededor de 28 metales y esas planchas están intactas porque son latón de cobre, eso dura muchísimo. De hecho,
Quien me lo dijo es una persona que trabaja en metales, que es especialista en metales, y me dijo que estaba en conversaciones a ver si el museo, si la institución, el Museo Bellas Artes quiere hacer las impresiones, fue Mickey Vicioso. Ahí los metales duran para toda la vida. La gráfica, en sentido general, tiene ese interés, y el que es artista de corazón, en algún momento ha entrado a la gráfica. Si uno examina la historia de Edouard Manet, un gran litógrafo, Odilon Redon tiene los grabados negros, que yo les invito a ustedes a ver los grabados de Odilon Redon, como dicen los franceses. Son maravillosos. Entonces, artistas que nosotros conocemos por otras cosas fueron inclusive más grabadistas que pintores, y los grabados nosotros no los mencionamos. Pero en la Francia del siglo XVIII el grabado era algo importante. Luego los españoles cogieron la batuta con las litografías y los grabados de Goya. Perdóneme, maestra, estoy haciendo gala de sus enseñanzas. No, camina ahí. Pero para dar la importancia que tiene el grabado. Y como dice Julio César, Glenn Alps, que se inventó el nombre de la coreografía, yo entré a una página recientemente y había una persona de Glenn Alps, que es el que inventa el nombre de coreografía, vendiendo una impresión de un grabado de él en $550. No es mucho dinero, porque el grabado no soporta mucho dinero. Un grabado en un formato pequeño se puede vender entre $150 a $200 más o menos en Puerto Rico. Pero como decía Durán, pero son 30 tiradas. Lo que pasa es que en este medio esas ediciones la gente no las quiere. Habría, como dice Mildred Canawante, que crear de nuevo una especie de doliente, de equipo de doliente para el grabado dominicano. Si no hemos extendido, perdónenme, pero esta es la verdadera tertulia. Esta es la verdadera tertulia, la pasión, exacto. ¿Se nota la pasión, hermano? Bueno, tú mencionas grandes artistas que son conocidos no por el grabado, sino por otra actividad. Y es bueno destacar que el 15 de julio es el Día Internacional del Grabado, porque Rembrandt nació ese día, y Rembrandt fue un gran grabador. Tanto que el Día Internacional del Grabado se celebra el día de su cumpleaños. La gente no lo conoce. Los holandeses, la primera vez que se utilizó una plancha de cobre para un grabado en metal fue en los Países Bajos. Fueron los holandeses. Pero una sugerencia, estamos con mucho tiempo de aquí al año que viene, empiecen a preparar un gran evento para el 15 de junio del año que viene, los grabadistas. Empiecen a seleccionar una sala y hagan un gran evento y una buena difusión desde que empiece el mes de abril o mayo, y empiecen a difundir el arte del grabado y hagan una gran exposición en un sitio donde retumbe. Háganlo desde ahora. Es una excelente idea, así que... En ese sentido, Miller, me tomo la libertad. En el caso, por ejemplo, de Ezequiel Taveras, que es como de nuestra generación, Sí. ha tomado como, si se quiere, el timón en ese sentido, y tiene un evento que está preparando desde el año pasado, que varios estamos invitados, ya incluso están listas las carpetas, y por cuestiones logísticas no se pudo hacer la exposición. Una exposición ya lista, incluso que iba a ser itinerante en 3 países, y ya estaba preparada, los artistas entregamos los trabajos, y era una modalidad muy interesante, porque más que temática, fue justamente un poco lo que tú hablabas del evento de francofonía a partir de la literatura. Sí. En este caso, Ezequiel diseñó el proyecto inspirado en poetas dominicanos, mujeres poetas dominicanas. Nos distribuyó textos de esas poetas, cada uno de los artistas. Algunos de alguna manera nos sentíamos ya identificados y preferimos elegirlos. Y ya los trabajos están entregados. Por asuntos logísticos no se ha podido realizar esa exposición. Es decir, que te doy esa información, que de alguna manera ya hay iniciativas. El caso, por ejemplo, también de Alex Guerrero,
que recientemente presentó una exposición en el Centro Cultural de España de afiches, básicamente de afiches, pero que tiene que ver con la gráfica. Alex tiene unos cuantos años que se está acercando de nuevo al país, duró muchos años en Europa, vive ahora en Estados Unidos y se ha ido acercando otra vez al país con los grabadistas, con el mismo Julio, con Carrasco. Yo he sido muy cercano a él como soporte y tiene muchas iniciativas de hacer un gran evento, por ejemplo, el reconocimiento al maestro Frank Almanzar, por ejemplo. Así que hay iniciativas que se están gestando y justamente tú has dado en el clavo, mencionaste ahorita, hay un problema de apoyo y de patrocinio que imposibilita a veces las iniciativas. Quizás por la dispersión. También. Ustedes no tienen una asociación, por ejemplo. No, realmente no, que yo sepa. Quizás pudieran hacer lo que no es que sea una asociación formal, pero conformar un grupo y nombrar una directiva. ¿Qué es lo que hace? Y entonces en esa directiva reunirse una vez al mes y empezar con un plan. Rubén puede ayudar mucho en eso, porque Rubén es un empresario. O sea, yo creo que él puede dirigir bien ese grupo. Creo que el tiempo no lo alcanza. No, pero él lo va a hacer porque él está interesado también que se promueva el grabado. Pero reúnanse y hablen sobre eso, que aunque no sea una asociación formalmente creada, pero puede conformarse como un grupo. Lastimosamente los grabadistas locales en el patio aquí hemos caminado de manera independiente o en islas, el taller de grabado de la voz por un lado, los otros de Chabón por otro lado, los otros acá, y no lo hemos logrado. Este grupo, Dominican York Proyecto Gráfica, es el primer intento real y efectivo de que grabadistas de distintos lugares del mundo, de distintas escuelas, se unan y están haciendo un gran trabajo. Y como dice Miguel Ramírez, Alex Guerrero es uno de los interesados en que ese modelo se reproduzca en República Dominicana. Y él está en Nueva York ahora mismo, él está, cuando lo graben y tengan el link, mándenme la conferencia, mándenme la pendiente de este evento bastante. Déjame decirte que he estado mandándome por acá mensajes. Está pendiente de que Rubén tiene el joven. Si le interesa, o creo que me interesa, la idea de la señora, que está muy buena, léase bien la ley de mecenazgo. Que la ley de mecenazgo ya entró en vigencia. Primero la aprobaron y necesitaba que la directiva, que de eso, los que iban a estar a cargo, pero ya todo eso entró en vigencia, de modo que ayer se cerró la primera convocatoria, donde todo proyecto del país se entregaba ayer para los que estuvieran en esa disposición de presentar proyectos de arte. Entonces creo que en enero, como de entre enero a abril, más o menos, es lo que han dicho, se abre la segunda convocatoria. Porque ese es el tiempo en que se abren las convocatorias de ese tipo de proyectos. Pero como esta era la primera vez y ellos querían empezar, la hicieron en esta fecha. Así que ya nadie puede presentar ahora, porque ayer se cerró la primera, pero ese tipo de proyectos, en todo lo que nosotros leímos sobre eso, ese tipo de proyectos aplica. Y no tiene límite de dinero. Si necesitan 5 millones, si necesitan 10, y más si usted es conocidísimo, usted tiene 20.000 gente, me imagino que ya seguro está pensando, pero fulano nos da 2 millones, fulano 3, fulano esto, y hacen el proyecto. Que me gustaría que lo hicieran. Y que incluyan, para darle una idea, y que también, cuando lo hagan, que yo sé que lo van a hacer, que incluyan algunos de los que fueron, que trascendieron en eso, como Durán, que incluyan algunas de sus obras ahí, que hagan un evento chulo de eso y pongan. Yo creo sí que tu sugerencia es válida, la de Mildred también, y léanse la ley interés para que vean en acercarnos. Yo creo que con la ayuda de Ezequiel, de Alex, podemos también crear un colectivo efectivo. Es lo que yo digo, lo que están estimulando.
yo ya dar las gracias por su atención y también por la amabilidad de su participación. Muchas gracias. Yo sigo dando las gracias al Centro Cultural La Reserva por acogernos de nuevo con nuestros programas de tertulias, a ustedes por asistir. Algunas caras ya son habituales, pero las que no son habituales que se vuelvan habituales. Y decirles que el 27 de octubre tenemos la próxima tertulia, la penúltima de este año, que se llama Una mirada histórica a la Bienal Nacional de Artes Visuales, a cargo de María Elena de Tren. Esto fue el título de su tesis doctoral, que ella es doctora. ¿Ya? Entonces ella nos va a hablar de esta historia de las bienales. Y estaré por suerte. Y en el patio hay un brindis, así que están invitados todos al patio. Nos quedamos Se va a llenar, entonces. Pero dar el chance a